están, familia amistad? Qué gusto saludarlos este miércoles. Bienvenidos a esta transmisión. ¿Cómo están? Por favor, ahí escriben los comentarios desde donde te conectas. Nos gustaría saludarte. Bueno, vamos a empezar este tiempo orando. Señor, te damos gracias, te anhelamos hoy más que nunca. Tenemos hambre y sed de ti. En tus manos ponemos este tiempo. Glorifícate, cumple tu propósito por el cual hoy estamos conectados en tu nombre. Amén. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a buscarte más y más. Vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, siempre saciarás. Y yo aquí te doy honor. Yo me rindo ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. Y aquí te doy honor. Yo me rindo ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. Me llamas tú a buscarte más y más. Vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, siempre saciarás, siempre saciarás. Me llamas tú, cantamos. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a buscarme más y más. Vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, siempre saciarás. Y aquí te doy honor.
Sé que permanecerás, solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. He visto y he probado que eres fiel, por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Por siempre cantaré que tú eres rey. Solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. He visto y he probado que eres fiel, por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. He visto y he probado que eres fiel, por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Siempre cantaré que tú eres fiel. Siempre cantaré que tú eres fiel. Oh, 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 oh. Por siempre cantaré que tú eres fiel. Nunca me faltarás, Jesús, Jesús, tú nunca me fallarás. Y aquí yo me rindo ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. y yo aquí te doy honor. Rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy Hasta el final, a mi lado sé que permanecerás. A mi lado sé que permanecerás. a mi lado sé que permanecerá, tú permanecerás. Oh, oh, Una cosa he demandado y esta buscaré, estar en la casa de mi Dios todos los días.
días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza. Sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a mi Dios. Me ocultará en lo reservado de su morada. Señor, qué bendición es pensar esto. No solamente nos ocultarás en tu morada, sino en lo reservado de tu morada. Si es que aprovechamos este tiempo para pensar sobre ti y descansar en estas promesas que hemos hoy proclamado, que tú nos ocultarás en lo reservado de tu morada. Yo solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. He visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. He visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. He visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno. Por siempre cantaré que tú eres fiel. Me ocultarás, levantarás, le levantarás para tu gloria, para tu gloria. Me levantarás, me levantarás, te levantarás. Me levantará, nos levantará para su gloria, para su gloria. Y una marca Él dejará en nuestro corazón como un sello. Pues tuyo soy, me ocultará donde tú estás. Me ocultará para contemplar su hermosura.
Me llamas tú, me llamas tú, me llamas tú. Tú me atraes para volver a tu corazón, a tu corazón. Muy buenas noches a todos. Es un gusto, como siempre, poder estar nuevamente juntos, reunidos, para estudiar la palabra de Dios. Y hoy estamos empezando un nuevo mes de estudio de la palabra, los miércoles. Hemos disfrutado de estos temas que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Y hoy, empezando este mes de junio, el tema es un tema apasionante, como toda la palabra de Dios lo es el tema de la cruz. Así que pues damos gracias a Dios por poder estudiarlo juntos y pues vamos a iniciar. Hace algún tiempo yo escuché una canción que de hecho me gustaba mucho y se llamaba La belleza de la cruz. Pero en ese tiempo causó un poco de conflicto a muchas personas porque decían, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser la cruz en la que Cristo sufrió tanto? ¿Cómo puede ser bella, no? ¿Cómo puede tener belleza la cruz? Y pues sí, puede, en un pensamiento lógico puede ser eso real, puede que suene así medio descabellado, pero la cruz es bella por lo que significa, y eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Todos sabemos que cuando Jesús nació, el pueblo de Dios estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y esto es un hecho histórico. Me encanta cómo la Biblia corrobora aún estos hechos históricos para la gente que no cree en ella. Y vamos a leer lo que dice Gálatas 4 y 5. A mí me encanta este versículo porque, vamos a leerlo, lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, empezando por esa aseveración, cuando llegó ese cumplimiento del tiempo que había sido profetizado desde el libro de Génesis, desde el inicio de la humanidad, Dios había prometido que iba a enviar a su Hijo para salvarnos, para redimirnos del pecado. Y durante todo el Antiguo Testamento hubo profecías y alusiones a lo que Jesús iba a venir a hacer en este tiempo. Entonces, por eso me encanta cómo empieza este versículo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Esa es una palabra que muestra el enorme amor de Dios por cada uno de nosotros. Nosotros que no éramos sus hijos, cuando vino ese cumplimiento del tiempo en el cual Jesús vino a nacer en ese tiempo preciso, como les decía, en donde el pueblo de Dios estaba bajo el dominio del Imperio Romano, Él vino a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora nosotros que no éramos de su pueblo, que no éramos su pueblo escogido, podemos ser adoptados hijos suyos. Y en el Evangelio de Mateo también, al inicio, capítulo 2, nos dice que Jesús nació en los días del rey Herodes, un tiempo específico. Y exactamente ese tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, los romanos tenían esta forma de muerte y de tortura que era la crucifixión. Y esta cruz era un instrumento de tortura y de muerte y era reservado no para cualquier persona, para los peores
criminales. De hecho, los ciudadanos romanos no eran crucificados, salvo alguna excepción, pero era un castigo tan cruel, tan denigrante, que era reservado solamente para los extranjeros o para los criminales más terribles que hubiera. Un instrumento de tortura y muerte reservado para este tipo de personas. Era la más cruel y denigrante, degradante forma de morir. Y así fue como murió nuestro Señor. Sin embargo, Jesús no fue a la cruz, a esta tortura, a esta forma de muerte, no fue desconociendo a lo que venía. Ya vimos que Él vino exactamente en este tiempo, cuando se cumplió el tiempo y Dios escogió ese tiempo perfecto y exacto para que Jesús naciera y muriera por cada uno de nosotros. Pero Jesús fue a la cruz voluntariamente, sabiendo exactamente lo que iba a hacer por usted y por mí. De hecho, cuando iba a la cruz cargando ese madero y las mujeres lloraban, Él se volteó y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Porque Él sabía que no era un mártir que iba a la cruz sufriente, aunque sí sufrió, por supuesto, pero Él lo hizo conscientemente y voluntariamente por ti y por mí. Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Jesús, como les decía, no fue desconociendo. Él sabía y podía ver más allá de ese sufrimiento, podía ver más allá de ese proceso tan terrible que tenía que pasar, como dice aquí, por el gozo que estaba puesto delante de Él. Pasando la cruz iba a venir un tiempo de gozo. Por este gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, sí la sufrió grandemente, menospreciando el oprobio, dice esta escritura. Y el oprobio precisamente es esa deshonra y esa vergüenza pública que Él tuvo que sufrir. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él pudo ver con gozo lo que venía después de esa crucifixión. Por eso decidió voluntariamente ir a la cruz por cada uno de nosotros. Por esta razón, Pablo les dijo a los corintios, y vamos a leerlo. Yo espero que cada uno de ustedes pueda tener su Biblia ahí en donde usted está y pueda ir buscando todas estas escrituras. Primera de Corintios 1:18. Pablo les dice a los corintios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y efectivamente, como veíamos y les decía al principio, esta palabra de la cruz, esta cruz y esta belleza que la cruz representa para nosotros, es una locura para el mundo que no le conoce. Pero para nosotros, para los que se salvan, dice Primera de Corintios, es poder de Dios. Es poder de Dios. Esto puede parecer incongruente, puede parecer una paradoja, pero es una realidad. Una realidad. La cruz es el poder de Dios manifestado. Y me gustaría que fuéramos al libro de Isaías y a leer el capítulo 53. Este es uno de mis pasajes preferidos de la palabra de Dios. Me encanta por lo que representa nuevamente, como esa cruz, por lo que representa por cada uno, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Así que vamos a tomar este tiempo para poder leerlo. Dice Isaías 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos
mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué palabra tan hermosa de lo que Jesús hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Y esta escritura, esto que Isaías escribió, lo escribió muchos años antes de que Jesús viniera, de que hubiera ese cumplimiento del tiempo en cuando Jesús vino a nacer a esta tierra. Ya estaba profetizado desde antes todo este sufrimiento que Jesús iba a tener en esa cruz, a la cual, como vimos, fue sabiendo lo que iba a hacer y viendo más allá del sufrimiento en la cruz. Como dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma. Gracias a Dios que Él está viendo ese fruto en usted y en mí, y lo seguirá viendo en nuestras generaciones y en toda la gente que llegue a conocerle de una manera personal. Pero vamos a ver ahora qué significa esta cruz para nosotros, porque ya vimos que para el mundo es locura, para el mundo no puede entenderla, pero para nosotros, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa ese sacrificio que Jesús tuvo que hacer por cada uno de nosotros? Así que primero, antes que todo, por supuesto, significa el gran amor de Dios. Un amor incomprensible, un amor que va más allá de nuestro razonamiento, de nuestros sentimientos, un amor que no se puede expresar con palabras. Dice la palabra de Dios que el amigo pone su vida por otros, y eso es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Entonces, no vamos a ahondar mucho en este tema porque precisamente el mes pasado estuvimos viendo el tema del amor, el amor de Dios. Pero podríamos leer, por supuesto, Juan 3:16, ¿verdad? Ese versículo tan conocido que nos habla acerca del gran amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Porque de tal manera, tan grande fue su amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor de Dios tan grande, que desea que cada uno de nosotros tengamos esa vida eterna y no nos perdamos. Por eso, por ese amor tan grande, Jesús pudo sufrir esa cruz por usted y por mí. Entonces, esta cruz significa el amor de Dios. Otra cosa que la cruz significa es la salvación, por supuesto. Esa salvación que Él compró con su propia sangre por usted y por mí, que a veces no la alcanzamos a comprender y tenemos que estar conscientes cada día de nuestra vida, que tuvo Jesús que pagar un precio altísimo para que tú y yo fuéramos salvos de la maldición del pecado. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, cuando Él estuvo aquí en esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús dice aquí que fue oído por el Padre por su temor reverente. Si Jesús tuvo temor reverente, imagínese cuánto más usted y yo tendríamos que tener este temor reverente delante del Padre. Y no solo eso, dice que aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, esa cruz que tuvo que pasar, ese sufrimiento, aprendió la obediencia. La obediencia. Jesús tuvo que aprender la obediencia. Él es nuestro ejemplo maravilloso. Él aprendió la obediencia y fue perfeccionado, como usted y yo tenemos que ser perfeccionados cada día aprendiendo a obedecer. Y vino a ser autor de eterna salvación. Eterna salvación. Una salvación que no termina, que es eterna. ¿Pero para quién? Dice aquí, para todos los que le obedecen. Nuevamente esa palabra, obediencia. Si usted le obedece, si usted es perfeccionado cada día, si tiene esa comunión con el Padre en donde está habitando y viviendo en este temor reverente, entonces esta eterna salvación es para usted. Otra cosa que la cruz significa es la reconciliación. Reconciliación. ¿Por qué tenemos que ser reconciliados con Dios? Vamos a ver en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 14. Dice, porque Él, Jesús, es nuestra paz. ¿Cómo necesitamos la paz de Dios en este tiempo? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús hizo esa perfecta unidad entre estos dos pueblos, los gentiles y los judíos. Derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne, en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes
que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, nos reconcilió con el Padre. Nosotros que no éramos su pueblo, ahora podemos decir, como leímos anteriormente, hemos sido adoptados como sus hijos. Somos parte de su pueblo escogido. Porque Él quitó la barrera que había, que nos impedía llegar al Padre, y nos hizo en un solo cuerpo por medio de su Espíritu. Rompió esa barrera que nos dividía. Ahora con toda confianza y certeza podemos llegar delante del Padre. Y Él nos va a reconocer como hijos suyos, como su pueblo, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y no solamente eso, sino que aparte nos da esa paz, esa perfecta paz que nos mantiene en este mundo. La reconciliación. Fuimos reconciliados juntamente con Cristo delante del Padre. Otro significado de esta cruz, como ya leímos un poquito, es la obediencia. Yo no sé por qué, yo creo que Dios quiere tratar eso conmigo, pero siempre la obediencia sale a relucir en toda su palabra. Y necesitamos aprender la obediencia, así justo como Jesús tuvo que aprenderla. Y vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en ustedes, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús, siendo Dios, no dijo yo soy Dios y de aquí no me mueven y me aferro a esta condición, no. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuevamente vemos esa voluntad o ese acto voluntario de Jesús. Dice que no se aferró, sino que se humilló a sí mismo por su propia voluntad, por usted y por mí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta muerte tan cruel, tan denigrante de la cual hablamos al principio. Jesús voluntariamente se hizo obediente a esta muerte. Por lo cual, claro, tiene que haber una recompensa, tiene que haber, como él veía, algo que a través de esa cruz, de ese sufrimiento, iba a venir algo muy bueno. Y esta es la recompensa, este es el resultado. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias a Dios por ese sacrificio de Jesús, por esa cruz a la cual Él se enfrentó, porque ahora le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre y dice que todos le van a confesar que Él es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Por la obediencia que Él tuvo. Por eso cuando veamos esa cruz debe de recordarnos esa obediencia perfecta que Jesús tuvo. Como le comentaba al principio, ¿cómo no vamos a obedecer esta preciosa palabra usted y yo si Jesús lo hizo?
y vio el fruto de esta obediencia. Otro significado de esta cruz es la redención. La redención. ¿Y qué significa redención? Porque a veces, a mí me encanta buscar las palabras en el diccionario, porque a veces ni siquiera sabemos, ya la leemos y la repetimos y hasta no la sabemos de memoria, pero en realidad no tenemos pues el concepto justo de lo que es redención. Por eso la busqué en el diccionario. ¿Y qué cree que decía el diccionario? Redención es el acto de redimir. Pues me quedé en las mismas, ¿verdad? Así que hay que buscar redimir, y redimir significa librar. Fíjese, escuche bien esta definición y póngase en este lugar. Redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos libró de una obligación. Por supuesto que teníamos una obligación de un pago. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Así que esa muerte que sufrió Jesús la debíamos haber sufrido nosotros por nuestro pecado. Pero Jesús nos libró, nos redimió de esa obligación que teníamos. Librar a una persona de una obligación, de un dolor y de una situación penosa. Vivíamos una situación penosa antes de la redención de Jesús, viviendo en este mundo sin razón, hasta que venimos al conocimiento de Jesús y de esta redención preciosa que Él pagó con su sangre. Y continúa este significado diciendo, conseguir la libertad de una persona, y fíjese, esa palabra conseguir implica algo que no es sencillo, ¿verdad? Si hay que conseguir, hay que buscar, hay que luchar. Pues Jesús consiguió la libertad nuestra, como dice aquí, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, que precisamente fue lo que Jesús hizo. Él consiguió nuestra libertad, que no fue gratuita, sino que representó el pago de un precio, y un precio muy alto, su propia vida, toda su sangre, hasta la última gota de sangre, costó nuestra redención. Pero Él lo hizo por usted y por mí. Nos sacó de esa esclavitud, nos dio esa libertad, nos libró de esa deuda que teníamos, de esa situación penosa, de ese dolor. Y claro, no fue gratis, costó un alto precio. Vamos a leer, por favor, Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Como les digo, había un costo que pagar, había una obligación que debíamos cumplir. Y Cristo, dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús no nada más pagó esa maldición, se hizo por nosotros maldición. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora usted y yo, que hemos sido adoptados a su familia, que Jesús ha roto esa barrera que dividía, ahora podemos recibir esta bendición de Abraham, que dice aquí que alcanza a los gentiles, y también por la fe recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿No le da gusto reconocer todo lo que esa cruz representa para cada uno de nosotros? La redención. Y por último, quiero mencionar esto, aunque hay muchísimos beneficios más de esta cruz por la cual Jesús tuvo que pagar. También representa y significa un triunfo.
Vamos a leer ahora en Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y a ustedes, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Puedes cerrar sus ojos un momento e imaginarse este evento? Dice que Jesús tomó esa acta de decretos que estaba en nuestra contra, la arrancó literalmente y la clavó en la cruz. Y dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso este tema de la cruz o de la belleza de la cruz puede representar una paradoja, algo incomprensible, porque la gente cuando crucificó a Jesús, cuando Jesús fue crucificado, como leímos al principio, vimos al principio, la cruz era una tortura en donde se exponía al criminal. Pero aquí nos dice que lejos de que Jesús fuera expuesto, él con su muerte expuso a los principados y a las potestades, los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso esta cruz significa también el triunfo de Jesús. Y bueno, miles de años antes de que Jesús naciera, muchos años antes de que Jesús naciera, ocurrió un evento con el pueblo de Israel, al cual Jesús hizo referencia después, cuando él nació. Y quiero que lo leamos en el libro de Números, porque como les decía, hay muchas profecías que se cumplieron con el nacimiento y la muerte de Jesús en esa cruz. Y este evento al cual Jesús hizo referencia es uno de ellos. Vamos a ver en Números 21, a partir del versículo 4. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo en el camino. Y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. Qué fácil es hablar en contra de Dios cuando nos desanimamos. Por eso hay que tener cuidado con el desánimo. Pero bueno, ese es otro tema. Y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Se imaginan? Duele en el corazón saber o leer cómo el pueblo de Israel era tan malagradecido cuando Dios les había dado maná fresco todos los días. Pero ellos decían, nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Tengo fastidio de tus bendiciones, le estaban diciendo a Dios. Versículo 6. Y Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido, mire a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una historia tremenda, pero Jesús hizo referencia a ella en el Nuevo Testamento,
cuando Él vino, cuando Él nació. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Esta orden de Dios a Moisés de que hiciera una serpiente y la pusiera en un asta estaba representando lo que Jesús iba a hacer en esta cruz cuando fuera ese tiempo en el cual Él vino. Y dice el versículo 14 de Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, recordando eso que había pasado en el desierto muchos años antes, miles de años antes, hizo esta declaración. Así como Moisés puso esa serpiente en esa asta, es necesario que yo vaya a la cruz. ¿Pero para qué? Con un propósito, con un objetivo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé qué es lo que usted necesite en este día. Como el pueblo de Israel dice que cuando una serpiente lo mordía, tenía que alzar los ojos y ver a esa serpiente ardiente. Nosotros, gracias a Dios, podemos levantar nuestra vista y ver a Jesús en este día. ¿Qué es la necesidad que usted tiene en este día? Redención, perdón, salvación, sanidad, provisión, cualquiera que sea su necesidad. Nosotros tenemos un Dios que dio a su Hijo por amor a cada uno de nosotros, al cual podemos recurrir libremente, podemos entrar a su presencia abiertamente, confiadamente, como su palabra misma lo dice, para recibir oportuno socorro. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento y piense en esa necesidad que tiene. Y así, con sus ojos cerrados, pueda levantar su vista y no ver las circunstancias que tiene a su alrededor, sino ver al autor de eterna salvación, a Jesucristo. Exponga su necesidad delante de Él, porque Él es suficiente. Él pagó un precio enorme por cada uno de nosotros. Así que ahora podemos mirar a esa cruz y ver belleza en ella, porque representa el amor de Dios, la salvación de Dios, la redención de Dios, el triunfo sobre los principados y potestades, la obediencia de Jesús, la cual tenemos nosotros que imitar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Tú eres hermoso, Señor. Eres digno, eres bueno, eres santo, eres maravilloso y te amamos con todo nuestro ser. Jesús, gracias por tu sacrificio. Gracias por esa cruz, ese castigo tan terrible que tú tuviste que pasar por mí, por mi salvación, por mi redención, para que yo pueda tener acceso libre al Padre y pueda recibir de Él todos sus beneficios. Gracias, Jesús, porque tú, por ese sacrificio, por ese dolor, aprendiste a obedecer. Ayúdame a ser obediente. Y en cualquier necesidad, Señor, que haya en este día, que tenga en este día, mi familia, mis hijos, los miembros de nuestra congregación, tus hijos, cualquier persona, Señor, que podamos levantar nuestros ojos y verte a ti y saber que de ti recibimos el bien. Gracias, Dios. En ti confiamos. En ti está nuestra vida confiada y cimentada en ti. Gracias, Señor. Te bendecimos por este tiempo. Amén.